Juan Manuel, nos ha presentado usted una ponencia en la que ha resaltado los 7 momentos comunicativos del pontificado del Papa, ¿no? Las 7 cosas por las que se destaca, ¿no? Esa capacidad comunicativa del Papa. ¿Nos las puede así sintetizar un poquillo en esta entrevista? Yo sé que es complicado, pero bueno. Sí, bueno, son 7 lecciones, le podríamos llamar, que creo que nosotros aprendemos el Papa con todo lo que hace y todo lo que dice. Ante todo, creo que nos estamos dando cuenta de que tiene un gran impacto comunicativo. Es una persona que genera la confianza de la gente, se dirige a los gobernantes, es un hombre que tiene impacto. Y al ver ese impacto un poco mi pregunta era, ¿qué está haciendo o qué nos está diciendo que podamos hacerlo nosotros también y no solamente él? Y así me salieron un poco esas 7, que podrían ser otras, pero esas 7 lecciones del Papa para la comunicación de la fe. La primera sería una iglesia en salida. Esa idea que tiene él, y me vas interrumpiendo si quieres, esa idea que tiene él de que la iglesia no sea una institución pasiva que espera a que la gente venga, sino que sale al encuentro de la gente. Por tanto, la iglesia no es tanto el lugar físico, la parroquia o el lugar donde se reúnen los católicos, que también lo es, ¿verdad?, sino cada católico que va al encuentro. Es decir, la iglesia en salida tiene la consecuencia de cristianos en salida. Y en ese aspecto hay un punto muy importante del Papa, que es que hemos de salir hacia las periferias. Es decir, no solamente al centro de la ciudad, a los lugares cercanos, a los lugares que quizá ya han sido evangelizados, sino también a esos lugares más lejanos donde pensamos que hay gente de otra religión, de otra sensibilidad, de otras creencias lejanas que nos parecen, pero que también a ellos se dirige también el mensaje cristiano. Ese es el primero. El segundo podría ser volver a lo esencial del mensaje cristiano, es decir, no dedicarnos tanto a discutir sobre pequeñas cuestiones controvertidas en que a lo mejor no estamos todos de acuerdo, o que necesitan una aclaración, o en formulación de palabras sobre temas como, no sé, preservativos, celibato sacerdotal, ordenación de mujeres y cosas así, que podemos estar discutiendo sobre si comulgan o comulgan los divorciados. O sea, podemos estar discutiendo infinitamente sobre temas que a lo mejor necesitan un matiz, pero no son lo esencial. Lo esencial es Jesucristo, el Evangelio, las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, la gracia, la liberación del pecado. Eso es lo fundamental. Y lo que el Papa nos está animando es a volver al foco de lo esencial, de qué es lo que más atrae a la gente, y no perdernos tanto en discusiones. Lo tercero sería poner muy en primer plano los pobres en la iglesia, que es algo que está en el Evangelio. Para Jesús los pobres eran destinatarios principales de su mensaje. Ha venido a liberar a los cautivos, a dar alimento a los pobres, etcétera, etcétera. Y para la iglesia siempre tiene que ser así en todo momento. También nosotros, donde quizá tenemos que buscar formas nuevas, además de las de toda la vida, porque la iglesia ha sido a lo largo de la historia la institución que más ha hecho por los pobres. Es decir, nadie tiene 1 millón de religiosas, por ejemplo, en todo el mundo, que están prestando servicios en zonas de frontera y de necesidad. Nadie ha ido a los países más alejados, donde está más difícil. Nadie ha cuidado a enfermos, ancianos y niños como ha cuidado la iglesia. Entonces eso tenemos que llevarlo. No es solo que algunos en la iglesia lo hacen, sino que toda la iglesia tiene que tener esa prioridad y esa conciencia. Ese he dicho que era el tercero, ¿verdad? El cuarto sería también ver la misión, ver la evangelización desde la misión. Es decir, tener conciencia de que la iglesia no ha venido a ser una organización muy bien planteada, muy jerárquica, muy disciplinada, que hace lo que tiene que hacer y qué tal, ¿no? O sea, no somos un conjunto de funcionarios, sino que somos un conjunto de personas que quieren ayudar a mejorar el mundo. O sea, el fin de la iglesia
es llevar a Dios al mundo y por tanto mejorarlo también humanamente, es decir, las relaciones familiares, las relaciones laborales, las relaciones internacionales, todo debería estar impregnado de sentido cristiano para el servicio de la sociedad. Luego es verdad que nosotros vamos a misa el domingo, nos confesamos con frecuencia, vivimos los mandamientos, tenemos también algunos límites, ¿no?, en nuestra actuación de cosas que consideramos que no están bien y tal. Pero lo importante no es eso, lo importante no es eso, es importante, pero lo importante es el fin. Y el fin es llevar a Dios, o sea, ser los embajadores de Dios en el mundo y mejorarlo. Pobreza, violencia, guerra, refugiados, pobreza, convivencia. Eso es como ver la evangelización desde la misión y no desde los medios. El quinto sería un lenguaje diferente, más transparente, que todo el mundo pueda entender. En esto el Papa nos da muchísimo ejemplo con palabras que él se inventa, ¿no? Al Papa le usan los neologismos, ¿no? La cariñoterapia o en sentido más trágico el Mediterráneo como el cementerio de Europa, que fue sobrecogedor, muchas de esas, ¿no? Entonces el Papa con eso logra hablar en un lenguaje que todo el mundo entiende y de ese modo se salta a los intermediarios. O sea, no hace falta un intérprete, no hay que traducirle, todo el mundo lo entiende y por tanto llega a todo el mundo con su labor. El sexto sería la coherencia, es decir, que es verdad que hay temas distintos, lenguaje distinto, etcétera, pero sobre todo hay que actuar de modo diferente, de modo coherente, y en el Papa lo vemos que él no es que habla de los pobres, se preocupa, no es que habla de las personas con discapacidad, se preocupa, no es que habla de la guerra, sino que va a los sitios intentando que se acaben. Entonces esa coherencia también es un ejemplo grande para nosotros, es decir, los cristianos lo más importante que tenemos que hacer es lo que tenemos que ser. Comprensivos, misericordiosos, pacíficos, amables, leales, sinceros, ¿sabes? El retrato robot de las bienaventuranzas. Entonces eso es la coherencia. Y el último sería contagiar alegría, que así se llama el documento programático del Papa, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y el Papa dice que en nuestra época toda la evangelización debería estar marcada por la alegría. Y eso es también algo que nos tenemos que plantear. Todo lo que tenemos que hacer lo hemos de hacer sin cara de funeral, ¿no? Como dice él, como una cuaresma sin Pascua, sino con alegría, no es que quiere decir que todo vaya bien ni que no tengamos problemas, sino que nuestra alegría no nace de no tener problemas, sino que nuestra alegría nace de algo más profundo, de un don que ha caído en nuestro corazón y que nos llena de felicidad, con sufrimiento, con problemas y con todo, ¿no? Pero entonces, si transmitimos esa alegría, la gente podrá entender que hemos sido salvados por Cristo, que nos sentimos liberados del pecado, que servimos a los demás y se sentirá atraída por los católicos. Este es un poco un resumen de 1 hora y cuarto de conferencia. Comentaba usted también que el Papa Francisco está removiendo nuestra fe, ¿no? Ese, digamos, está siendo su cometido más grande, ¿no? El remover nuestra fe. Sí. Y el movernos también a la misión, o sea, porque eso sería lo ideal, ¿no? Que ya nos movamos también, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es lo que está consiguiendo, que es que todo el mundo se sume. Cuando él dice que él cree en una iglesia en salida, nos está diciendo, venga, a salir. Y de hecho lo hace, ¿no? Y nos invita, ¿no? Este año nos invita a las obras de misericordia. Ahora que se va el día 15 a Lesbos, nos invita a preocuparnos de los problemas de los refugiados. O sea, está movilizando, motivando y movilizando. Con esas dos palabras creo que se resume muy bien lo que está haciendo. Si el Papa está comunicando también, ¿por qué después, cuando vamos bajando a la diócesis, vamos también bajando ese nivel de comunicación, ¿no? Ya. Nos cuesta, sí. No sé, no atraemos tanto como el Papa, ¿no? Ya, sí, es verdad. Yo creo que nosotros tenemos que aprender, o sea, en los que nos dedicamos a la comunicación y somos católicos o en alguna institución de la iglesia o lo que sea, tenemos que aprender a ser muy buenos profesionales. O sea, yo creo que la comunicación de la fe depende de dos cosas.
uno, conocer muy bien la fe y dos, saber mucha comunicación. Entonces tenemos que unir espiritualidad y profesionalidad. Si quitamos una de las dos, te queda cojo. Será una comunicación muy profesional, pero vacía, hueca. O será una comunicación conmovedora, pero que no le llega a nadie porque se queda sin instrumentos profesionales. Entonces el gran reto nuestro es darnos cuenta de que la profesionalidad es necesaria. Necesaria. Es lo mismo que si tú me dijeras, venga, tenemos que traducir el catecismo al chino. Catecismo que está en su idioma original, latín o el italiano o el español, hay que traducirlo al chino. ¿Hay que ser muy buen católico para eso? Hay que saber chino, pero hay que saber también la fe, ¿no? En parte conviene, ¿no?, que seas buen católico, porque, hombre, si conoces lo que estás contando, tal. Pero si no sabes muy bien escribir chino, por muy buen católico que seas, el chino que lo lea va a decir, no entiendo nada, ¿no? Entonces la comunicación es eso, vale, que somos católicos, vale, ya. Bueno, ya no. Es una tarea, ¿no?, un reto y todo. Pero, oye, ¿cómo se hace esto bien desde el punto de vista de la comunicación? Es una segunda pregunta. Y en ese sentido nosotros podemos aprender mucho de los profesionales normales de comunicación. Colegas nuestros que se dedican a esto en periódicos, en radios, en televisiones, en webs, en empresas, en todos los sitios, que a lo mejor llevan años con ese, ¿no?, con ese trabajo y cuentan muy bien las cosas. Entonces tenemos que ser humildes para aprender de la gente que no tiene fe, a contar las cosas de la fe, porque son verdad y son lo más valioso, pero las mejores ideas merecen la mejor comunicación. No merecen esas grandes ideas que las comuniquemos mal. Sería una pena, como un bonito catecismo en un mal chino. Yo ya para terminar, comenzaba su ponencia, ¿no?, hablando del efecto Francisco, ¿no? Que está siendo muy positivo, sí. Sí, el efecto Francisco es como una especie de bocanada de aire fresco después de unos años difíciles para la Iglesia por todos los problemas que ha habido, ¿no?, de las crisis de la pedofilia o del Batilix y todo eso, que habían generado un poquito de angustia de que todo era negativo y tal, ¿no? Entonces con Francisco las cosas han dado como si hubiera cambiado el clima. Ha salido el sol. Llovía y ha salido el sol. Entonces lo debemos, yo creo, al Espíritu Santo y a mucha gente buena que reza y tal, a Benedicto XVI, que hizo un gesto impresionante, y también a la alegría con el que Papa ha afrontado su misión, ¿no?, con esa novedad, con esa frescura, con esa sencillez y con esa empatía. Ha conquistado el corazón de todo el mundo. Juan Manuel, al término de la ponencia le preguntaban por qué fallos también podía haber cometido o puede tener el Papa Francisco en materia de comunicación. ¿Tiene alguno? Yo no soy quien para decir qué fallos tiene el Papa Francisco, ni como Papa ni como comunicador, claro. No lo sé, y tampoco he hecho un análisis de ese aspecto, pero sí es verdad que él es, algunas veces él mismo ha comentado, por lo que yo sé, lo hablábamos antes, que él a veces se dirige de un modo muy exigente a los católicos comprometidos, por ejemplo, sacerdotes, gente de movimientos religiosos, o sea, en general católicos, no de nombre, sino de práctica, ¿no? Y a veces se dirige a ellos como de un modo muy exigente, que podría sonar un poco duro, como juzgándoles con tenéis que ser más misericordiosos, porque no, y no creeros mejores que nadie, y no juzgar a nadie, y no condenar a nadie y tal, cosas que a mí personalmente pienso que nos están ayudando mucho a oírlas, ¿verdad? Pero alguna gente también le ha dicho, bueno, alguna caricia de vez en cuando, ya que estamos aquí dedicándonos la vida, que no nos compensar que no somos todos tan malos, que tenemos buena intención, que hay mucha gente sacerdote, religioso, sobre todo dejándose la vida, no todos tenemos nuestros defectos, pero entonces él ha contestado a esa objeción, que efectivamente él piensa que tiene que ir diciendo cosas también de toda la impresionante labor que hacen, de lo generosos que son, etcétera, aunque todos tengamos que aprender a equilibrar esa parte, ¿no?
Pero yo creo que eso también lo hace él porque o sea, yo creo que él sabe que lo más importante que tenemos que hacer los católicos es la autoevangelización, no la evangelización, sino la autoevangelización. Entonces él dice, bueno, si yo logro que los católicos se autoevangelicen, o no sé, perdón, autoevangelicemos, la otra ya vendrá sola. Entonces por eso nos chincha y nos aprieta y nos exige, porque sabe que esa es la clave. No es que es importante que nosotros salgamos a las periferias, sino que salgamos convertidos. Entonces, por eso yo creo que eso es lo que entiende. Pero es verdad que eso al Papa se lo han dicho, que hombre, santidad, díganos algo alguna vez, un poco así, y él lo ha reconocido. Hay un libro de Manuel Campo Vidal que se pregunta por qué los españoles comunicamos tan mal. Sí. Y esa pregunta aprovecho y se la hago en materia de comunicación. ¿Por qué? Por 3 motivos. 1, porque tenemos muy poca experiencia en hablar en público en nuestro sistema educativo. En otros países están todos los días los niños desde muy pequeños interviniendo, presentando trabajos y escribiendo ensayos. 1. 2, porque somos muy apasionados y no nos cuesta mucho escuchar y nos aferramos a nuestra posición y nos ponemos siempre sí, no, sí, no, sí, no. Y yo digo que no, tú dices que sí y no salimos ahí. Y 3, porque durante muchos años hemos estado muy aislados y hemos aprendido muy pocos idiomas. Y cuando tú aprendes varios idiomas, aprendes a comunicar. Y aprendes que hablar inglés significa entender la mentalidad de un extranjero, construye las frases de otro modo, hay palabras que no puedes usar, y lo mismo con un francés, un italiano o un alemán. Y como somos un poco monóglotas, tenemos problemas de comunicación. 3 motivos.